Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Soy Germán Velázquez Gutiérrez, su profesor de inmunología veterinaria. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que se llama la inmunoprofilaxis en la práctica veterinaria. La inmunoprofilaxis ha sido una de las aplicaciones más importantes que ha tenido la inmunología para el mundo. La inmunoprofilaxis, la vacunación, la protección a nuestros mascotas, a los animales de producción, a las personas, ha salvado miles y miles de vidas a medida que avanza el tiempo. Entonces, es una de las más importantes dianas terapéuticas que ha tenido la inmunología a través de los tiempos. Entonces les dejo acá dos frases muy célebres dentro de la medicina que después discutiremos, pero les invito a que se hagan estas preguntas. ¿Por qué se pudo erradicar la viruela? ¿Por qué se debe vacunar cada año contra la influenza? ¿Por qué no existe vacuna contra el VIH? ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Pues bien, les voy a responder esta última pregunta. La inmunidad de rebaño existe cuando en una población vulnerable la mayoría de individuos están vacunados. A medida que aumenta el porcentaje de vacunación, va a ser un poco más difícil que la enfermedad se distribuya de la población. Como acá que el porcentaje es 0%, tenemos una mayor probabilidad de que la enfermedad fluctúe entre la población. Y a medida que hayan más porcentaje de vacunación, no se van a presentar estos problemas. Les invito a ver este video, es impactante, sobre un documental que está en YouTube, La guerra de las vacunas. Es un video muy bonito que nos habla de los pro y de los contra que tiene la vacunación y cómo hay unas poblaciones o cómo hay unas sociedades que son detractores de la vacunación, están en contra y dicen poseer una verdad en la cual se ha determinado que la vacunación puede traer enfermedades secundarias graves, tipo autismo, aunque eso no está descubierto, eso no está validado desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la estadística, no podemos decir con certeza eso. Entonces, algunos puntos claves que tenemos que decir es, primero, el concepto de inmunización o de protección. Entonces tenemos inmunización pasiva y inmunización activa. La inmunización pasiva es cuando se transfieren sin gasto energético anticuerpos preformados de un individuo que ya los formó, es decir, un individuo susceptible a uno enfermo. Es una inmunidad inmediata, pero que es una inmunidad que no va a ser duradera. La inmunidad vacuna o la inmunidad activa, la inmunización activa requiere un gasto importante de energía. Requiere una situación en la que el sistema inmunológico se ve forzado a generar sus propios anticuerpos, en tanto que es demorada, pero cuando una vez se establezca es duradera y tiene memoria, y ese es el éxito de las vacunas, generación de memoria. Entonces hay varios tipos de vacunas, las de nueva generación y las convencionales, en las cuales tenemos las vivas atenuadas y las muertas. Las vivas atenuadas son más parecidos al microorganismo, entonces va a tener una inmunidad, digámoslo así, más prolija o con mejores efectos. Los ayudantes son sustancias que se le agregan a las vacunas y que inclusive pueden existir alergias a los adyuvantes, pero los adyuvantes tienen varias funciones que los vamos a ver después. Entonces la vacunación es una preparación preventiva. Si bien los fines de la vacunación son prevención, es decir, evitar que se presente una enfermedad, hay, hay acciones metafilácticas. Esto sería anafiláctica. Una acción metafiláctica sería cuando hay un brote de alguna enfermedad de control especial, por ejemplo, la fiebre aftosa, que entonces se hace vacunación en anillo con el fin de erradicar la vacunación en los predios. Entonces, una preparación preventiva contra microorganismos patógenos. ¿Qué microorganismos? Virus, bacterias, existen para hongos, para parásitos, aunque estos últimos al ser tan grandes tienen mayor variables antigénicas o tienen más epítopos, entonces van a ser vacunas con menor eficacia. Es un método eficaz para erradicar y controlar enfermedades.
El objetivo es la producción de células de memoria que nos van a producir cuando entre un microorganismo vivo, cuando entre el microorganismo, vamos a tener esas células de memoria para ese reto antigénico. Entonces, simplemente las vacunas son fracciones antigénicas, vivas o muertas, de un microorganismo capaz de inducir una respuesta inmune, es decir, con una capacidad inmunogénica sin es decir, perdió su capacidad patogénica. Esas son las vacunas. Entonces tenemos la inmunización pasiva, que es una inmunidad temporal. Se las pongo acá muy subrayado. Es temporal, una vez que te la traspasan, se va cuando se catabolizan. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una transferencia de anticuerpos que fueron preformados en un animal resistente y uno susceptible. Es inmediata. Es para casos de urgencia. Por ejemplo, los sueros antiofídicos, que si no te pasan esos anticuerpos que tu cuerpo no tiene células de memoria, entonces vas a tener un problema. Te vas a morir. Entonces, por esos anticuerpos van a ser catabolizados con el tiempo y no van a inducir memoria. ¿Pero qué sí va a inducir memoria? La inmunización activa. ¿Por qué? Porque se administra un antígeno y el organismo de uno responde y desarrolla una respuesta inmunológica, en tanto que la reinmunización o la exposición contra una infección natural va a ocasionar una segunda respuesta que va a ser mayor, una respuesta de memoria. Entonces, es una inmunización lenta pero duradera. Acá tenemos los dos ejemplos en la gráfica superior, donde tenemos la inmunización activa y la inmunización pasiva. Entonces la inmunización se puede dividir en términos naturales y artificiales. Natural, activa, es cuando hay una infección. En la infección nuestro organismo se ve forzado a desarrollar una respuesta inmune de manera natural. Y de manera artificial es la vacunación. La pasiva también tenemos de manera natural, que es la transferencia de inmunoglobulinas de la madre al feto. Esa transferencia de inmunoglobulina se puede hacer por placenta, sobre todo para las especies que tienen una placentación que lo permitan. ¿Cuáles especies? Por ejemplo, en humanos que tienen una placentación hemocorial o en roedores, las otras especies no van a hacer la transferencia y la inmunoglobulina que se transfiere es principalmente la inmunoglobulina G. Y a través del calostro, que es donde la mayoría de especies van a recibir su primer método de defensa, pero esas inmunoglobulinas van a eliminarse. Y de manera artificial, antisueros específicos, como tenemos acá en la imagen de este cerdito. Acá tenemos la vacunación, que va a inducir un microorganismo vivo muerto fragmentado a una respuesta de tipo celular o humoral de memoria. Y acá tenemos el suero, que por ejemplo este cerdo, supongamos que sufrió un ataque por una toxina, por ejemplo el tétanos. Entonces tenemos un antisuero que va a neutralizar los otros sueros. Entonces esta gráfica esquematiza el grado de protección versus las semanas o el tiempo. Entonces, si podemos ver acá, eso es la administración de anticuerpos de manera pasiva. Mire que es inmediata, hay un pico inmediato porque eso se pasa a vía sanguínea. Y en tanto que va disminuyendo y ya, no hay memoria. En cambio, acá tenemos múltiples inmunizaciones con un antígeno y miren los varios picos que va teniendo. Es muchísimo más lenta, pero va a ser duradera en el tiempo. Entonces tenemos el ejemplo de la inmunización pasiva artificial, de la inmunización pasiva natural, que es por la transferencia de inmunoglobulinas maternas. Acá el caso de cómo se extraen los sueros. Por ejemplo, el suero antitetánico, inmunizan un caballo con un antígeno del tétanos que está diluido y por facilidad de tamaño, de volumen, de economía, lo inmunizan y hacen varias reinmunizaciones y obtienen un suero hiperinmune que después lo van a poder usar. Entonces, un poco remontándonos a la historia de la vacunación, por allá por los años 1000, hace mucho tiempo los chinos, en el siglo XI, por allá hace tiempos, en China fueron los primeros de intentar la vacunación y veían que los que se recuperaban de la viruela, que era un virus bastante potente y que generaban bastantes muertes anuales, se veía que los que se recuperaban no volvían a sufrir de la viruela así estuvieran expuestos. Entonces era una observación empírica, pero le sirvió para inocular escaras de individuos de forma suave. Lo inoculaban vía nasal. Esas escaras, esas costras que quedaban secas, que era una forma suave. Entonces observaban que los niños no volvían a padecer la enfermedad.
Edward Jenner, por allá en los 1700, por allá en el siglo XVIII, Edward Jenner inoculó. Entonces hay una viruela que se llama la viruela bovina. Entonces tenemos una heteróloga, la viruela bovina. Entonces él veía que los vacunos, a las ordeñadoras, mejor dicho, que estuvieron en contacto con esos bovinos, no les daba viruela. Entonces él, a partir de esas observaciones, creó una forma suave de inocular a un niño esas pústulas de la viruela. Entonces lo inoculaban en los brazos de los niños y después, para comprobar de que esos niños no iban a padecer o estaban protegidos, les inoculaba, digámoslo así, el virus de manera, de manera un poco, que estuvieran vivos, que estuvieran un virus más fresco. Entonces se veía que los niños no desarrollaban la infección. Entonces, a partir de este trabajo con vacunos, con bovinos, con vacunos, se le llamó vacine. Entonces, de ahí viene el nombre vacuna, gracias a Jenner. Pero entonces fue Pasteur que en sus estudios logró generar las primeras vacunas. Las primeras vacunas fue Louis Pasteur, 100 años después, sin saber, en honor a Jenner fue el que le puso ese nombre. Entonces, ¿qué hizo Pasteur? Él, por ahí en sus tratos, él tenía cultivos de un microorganismo que se llama Pasteurella multocida, que genera el cólera en las aves. Entonces él dejó envejecer algunos, o se le envejecieron a algunos cultivos, entonces ya estaban atenuados. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Entonces acá tenemos un cultivo que está del cólera, que estaba envejecido y estaba envejecido, es decir, había perdido virulencia. Inoculaba a estas gallinas y que ellas estaban libres del cólera. Entonces cogía ese mismo cultivo, un cultivo fresco, y a esta vacuna que ya había inmunizado lo inyectaba y seguía saludable. Pero a la vacuna que no había inmunizado se la inoculaba y la vacuna y la gallina fallecía. Entonces tenemos el ejemplo de la inmunización pasiva. Requiere anticuerpos que ya sean producidos en un animal mediante la inmunización activa, es decir, lo que pasa con los caballos. A los caballos se les inyecta la toxina y la inmunización activa genera anticuerpos y esos son los que dan a recuperar para, en caso de que una persona lo requiera en algún momento, se le transfieran y de una manera inmediata pueda hacer esto. Lo mismo pasa en la inmunización antigrupos RH que se le hace a las madres, etc. ¿Cuál es la desventaja? De que no hay memoria. No tenemos, hace una protección inmediata sin memoria. La inmunización activa tenemos por medio del reto antigénico. La ventaja es que la protección es prolongada. Va a haber respuesta secundaria muy prolija contra la reinfección o la reexposición. ¿Qué quiere decir una vacuna eficaz? Que tenga alta capacidad antigénica, es decir, de inducir una respuesta inmune y que tenga ausencia de efectos adversos. El antígeno debe ser capaz de estimular a las células de memoria, de tal forma que la protección dure tanto como sea posible. Entonces tenemos que las vacunas tienen una protección bastante duradera. ¿Cuáles son los pasos de una vacunación? Lo mismo, eso simula lo que es una infección. Entonces tenemos el primer paso, en el caso del sarampión, que se inyecta en la piel del niño. Entonces el segundo paso serían los macrófagos o las células presentadoras de antígeno detectan algo como no propio. Va a haber una activación, una presentación de antígeno, una activación de donde los linfocitos T van a estar activos, los linfocitos TH2, y van a hacer sinapsis inmunitaria con los linfocitos B. Entonces una activación T dependiente, donde se activan para que produzcan anticuerpos. Entonces van a haber células B que se van a transferir, van a cambiar a células productoras de anticuerpos que se llaman las células plasmáticas, y una menor proporción se van a transferir a células de memoria, son los folículos del linfonodo, que son las células de memoria. Entonces, ¿qué pasa cuando llegue la infección? Entonces los macrófagos destruyen, o los macrófagos, o llega la infección y es opsonizada por anticuerpos, y los macrófagos destruyen o se les genera neutralización o los diferentes tipos de citotoxicidad. Digamos que entonces el principio de la vacunación se basa en la memoria. Entonces, una regla general: entre más similar sea la vacuna al microorganismo que genera la infección natural, mejor va a ser la respuesta inmunológica de la misma. Entonces tenemos varios tipos de vacunas: las atenuadas,
las convencionales, que son las vivas atenuadas o las muertas inactivas, y las de nueva generación, que son sobre todo las que me llaman mucho la atención, son las generadas con anticuerpos recombinantes, vacunas de ADN, etcétera. Vamos a hablar de las vivas atenuadas. Son homólogos al agente infeccioso cuya virulencia ha sido un poco atenuada pero está vivos. Entonces, lo que se busca es que no produzcan efectos secundarios y que induzca una protección mucha más duradera. Les explico esto. Las vacunas vivas están ligeramente vivas pero perdieron virulencia porque se les llevó a cabo diferentes técnicas. Entonces, es importante, pero al estar vivas pueden revertir virulencia y convertirse en un patógeno, y eso es algo que es sumamente delicado. Entonces induce, pero al parecerse bastante el microorganismo, induce una inmunidad muy duradera, y son sobre todo las vacunas de tipo core. Recordemos que en las diferentes especies existen vacunas core y vacunas no core. Las vacunas core son vacunas que son esenciales para la especie, por ejemplo en los perros, parvovirus. ¿Por qué? Porque son muy contagiosos, porque son muy mortales, porque son muy prevalentes, porque es una zona endémica. Y hay vacunas que se llaman no core y que son, digámoslo, de una manera que son algo, son, digámoslo así, opcionales según la zona endémica, según la epidemiología, según muchos factores externos. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la atenuación? Entonces, la atenuación es una forma de hacer varios pasajes celulares, es decir, ponen el virus y lo ponen a crecer en diferentes pasajes celulares, en 200, son varios pasajes celulares, de tal forma que al hacer crecimiento pierdan pierdan virulencia. Además, se puede adaptar a un hospedero alternativo. Por ejemplo, si afecta a las aves, hacerla pasar por otros cultivos de otra especie animal. Y eso hace que eh, pierdan virulencia. También los adaptan a crecer a temperaturas que no son óptimas para ellos. Eso disminuye hasta 10 veces su virulencia. ¿Qué más? Les pueden poner a crecer en órganos o tejidos donde ellos normalmente no se replican, y eso genera un estrés. ¿Qué peligros hay con este tipo de vacunas? Que hay que mantener la cadena de frío. Es decir, una vez, como esos son liofilizados, es decir, un polvo que viene para reconstituir en un líquido, una vez que se abra, debes usarla. Si no lo usas, pasada una hora, debes ya tirarlo porque ya pierde su efecto, puede revertir virulencia. Las ventajas es que va a estimular tanto la inmunidad citotóxica CD8 como la inmunidad humoral mediante CD4. Las muertas inactivas son microorganismos completos, pero están inactivados totalmente por algún método físico o químico. Digamos que las vivas requieren menos dosis para generar su efecto, tienen una inmunidad duradera con muy poquitas dosis, inclusive con una dosis pueden inducir una inmunidad duradera. Pero las muertas normalmente están inactivas por algún método físico y llevan algún adyuvante, generalmente llevan más adyuvantes, entonces son mucho más seguras, en tanto que no van a revertir su virulencia. Va a tener una respuesta inmunológica menor, más que todo ligada a la producción de anticuerpos, y requiere una revacunación. ¿Cómo se pueden inactivar? Químicamente por métodos con formalina, etilinamida, también con radiaciones, pero requiere mínimo 2 dosis, y si las dosis, el intervalo se aumenta, el intervalo de tiempo en el que fue aplicada la dosis se aumenta, puede perder la primera dosis. Entonces, algunas de las ventajas de las vacunas vivas atenuadas: tenemos que estimular una inmunidad tanto humoral como celular, es infección a la infección natural, es una inmunidad más duradera, necesita pocas dosis, el coste es bajo y no necesitan los adyuvantes. Unas ventajas de las inactivas: no tiene virulencia residual, es decir, que van a ser más seguras, menos efectos secundarios, van a ser estables en el almacenamiento por los ayudantes, y el costo de producción va a ser bajo. Las desventajas de ambos. De las atenuadas es que la virulencia residual y se puede revertir, puede generar la enfermedad, se puede diseminar en la población, o sea, se puede generar la enfermedad y puede contaminarse bastante fácil. Además, hay problemas con su almacenamiento. De las vacunas inactivas o muertas, hay menor inmunicidad, en tanto que no hay multiplicación, es mejor para infecciones sistémicas que mucosas. Es necesario inocular repetidas dosis para alcanzar su agente. Los adyuvantes, que son muy necesarios para su estabilidad, pueden generar reacciones de hipersensibilidad, sobre todo de hipersensibilidad tipo 1.
Entonces, los ayudantes, ¿qué función tiene? Primero, son sales que se incorporan al antígeno y que hacen que se produzcan más células de memoria y más anticuerpos. Entonces generan un granuloma que hace que la vacuna se dispense lentamente en el sitio de inyección. Además genera inflamación y quimiotaxis de células presentadoras de antígeno. Va favoreciendo la presentación de antígeno en tanto que secuestran al antígeno vacunal. ¿Cuáles sales? Sales de aluminio. Esta gráfica nos esquematiza en la parte superior lo que es la respuesta de una vacuna viva, en la cual en la primera inyección, acá no tenemos inyección, y en la primera inyección ya tenemos una inmunidad. Y mire, si volvemos a inyectar acá a los 15 días, tenemos igual inyección, y mire los niveles de inyección, los niveles de anticuerpo, el antibody level, se va a mantener una titulación estable, en tanto que las vacunas muertas, miren que requieren varias inoculaciones, y si vos acá perdiste más de 15 días entre la primera y la segunda, necesitas volver a empezar de cero porque ya se perdió. La diferencia entre vacunación e inmunización es que la inmunización es protección, porque usted lo pueden vacunar e inclusive generar la enfermedad. Muchas veces llegan a tu clínica, mira, mi perro tiene parvovirus, pero está vacunado. Sí, perfectamente, así esté vacunado, puede generarse la enfermedad. ¿Por qué? Primera regla de la vacunación, uno no debe vacunar animales enfermos, porque cuando el animal esté enfermo o estresado, por ejemplo, está la duda si uno debe vacunar o no animales con leucemia o inmunodeficiencias, pues sí, sí se debería hacer. Pero ¿qué pasa si están enfermos, muchachos? Enfermos, el sistema inmunológico está en otra cuestión, en tanto que la vacuna podría ser ignorada o generar una enfermedad. Mal uso de vacunas, una vía inapropiada. Ponerlo por vía oral, hay vacunas que son por vía nasal, o poner una vacuna que es parenteral por vía nasal o al revés, puede generar abscesos, alergias, etcétera. Animales malnutridos o parasitados. Recordemos que un animal con mala nutrición gasta el animal, sus prioridades son energía para mantenimiento, después inmunidad y crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer primero? Le interesa primero su mantenimiento, después la inmunidad y el crecimiento. Entonces, un animal malnutrido o parasitado. En cuanto a los fármacos, los glucocorticoides, que son fármacos inmunosupresores, en realidad no ha visto como una indicación de que diga que interfiera con la vacunación, pero a términos generales se recomienda que se vacune cuando 2 semanas después que acabe la terapia con estos. Los fármacos antitumorales se han visto respuestas inmunes a la vacuna disminuidas, sobre todo con citotóxicos como la ciclofosfamida. Hay vacunas o individuos que se llaman no responder, que son individuos que genéticamente tienen alguna alteración y no van a responder a la vacuna. Pero eso es demasiado escaso que se presente. Uno cada 1000 caso de parvovirus, uno cada 5000 en caso de distemper. ¿Por qué fue fracasar pues la vacunación? Entonces digamos que una vacuna viva puede perder la capacidad antigénica por un mal almacenamiento, se pierde la cadena de frío. En caso de las bacterinas, que son las vacunas contra las bacterias, uso conjunto con antibióticos. Productos químicos para esterilizar la jeringa. El exceso de alcohol en la zona donde se desinfecta la piel puede inactivar las vacunas. O cuando tenemos unas poblaciones muy extensas para vacunar. Por ejemplo, un plantel avícola muy grande que se puede vacunar vía enteral, vía agua, puede generarnos mala distribución o vía por aspersión. Hacer un proceso biológico, recordemos que estamos en biología, 1 más 1 puede ser 3, 4, 50, 18.000, entonces es una respuesta individual. En biología la respuesta de tipo de terapia es una respuesta individual, pero tenemos una curva que llama una curva de distribución normal. Se esperaría pues que una campana de Gauss, la mayoría de los individuos estén en la mitad, entonces tenemos una respuesta adecuada a la inmunización, pero tenemos unas desviaciones estándar, unos zetas hacia los extremos, que unos individuos que nos van a desarrollar una inmunidad muy débil o unos que nos van a inducir una inmunidad excelente. Entonces, esencialmente es imposible usted asegurar el 100% de la población con la vacuna. Tienen sus errores, tienen sus fallos, no es una panacea.
Es el método más efectivo a lo largo de los tiempos de prevenir enfermedades infecciosas, pero eso no quiere decir que no se presenten inconvenientes de la vacuna. Entonces la seguridad, reversión de la virulencia, falta de la inactivación, otros efectos secundarios como dolor. Eso genera bastante dolor. Eso genera mucho dolor en los gatos, se ha asociado mucho con el dolor, con decaimiento, con inapetencia, con fiebre, porque tenemos que, o sea, se está presentando un antígeno. Se trata de un antígeno, hipersensibilidades que son raras, pero se presentan en las primeras horas, inclusive inmunosupresión, dolor, inapetencia, letargo, ojo que no letargia, sino letargo, por 1 o 2 días, inflamación in situ. Uno de cada 5.000 gatos pueden inducirse sarcomas, que es un cáncer maligno, en tanto que algunas asociaciones, algunas han recomendado, sobre todo para las vacunas como las de la leucemia, que tienen las sales, algunas sales que pueden generar sarcoma, se ha asociado que los gatos han sufrido de sarcomas post-vacunales, inclusive sarcomas post-inyección. Entonces, ¿cuál es la recomendación general con los gatos? Es inocular el antígeno vacunal en alguno de los miembros, aunque sea un poquito más complicado. Eso haría menos proclive de desarrollar los sarcomas. O no menos proclive de desarrollar los sarcomas, sino que si digamos en un miembro le da un sarcoma sería un manejo terapéutico algo más fácil, una cirugía de amputacional en un brazo que en otra zona. En fin. Reacciones alérgicas, aunque es raro, la liberación súbita de histamina en gránulos que están sensibilizados con inmunoglobulina E, gránulos, perdón, en mastocitos que están sensibilizados con inmunoglobulina E, ya que tienen receptor FC de alta especificidad, y eso va a generar que esos gránulos de histamina y heparina generen vómito, diarrea, broncoespasmo, angioedema, colapso por hipotensión. Entonces, en hembras preñadas se dice que es ideal evitar las vacunas, aunque hay animales que se pueden vacunar dependiendo del tipo de vacuna y dependiendo del esquema, la forma en que fue creada. Por ejemplo, evitar las vacunas vivas en hembras preñadas. Se ha visto en el virus de la panleucopenia felina daño cerebelar cuando nacen los, los gaticos. Esto es un sarcoma postvacunal y mire que es mucho más difícil tratar este sarcoma en esta zona que en un miembro. Entonces, por eso, si se le ha generado un sarcoma, yo prefiero que en un miembro y no que en esta parte dorsal. Entonces, son los principios de vacunación. Querremos buscar una vacuna que sea lo más seguro y lo más eficaz posible. Tenemos que estar en contraindicada en individuos enfermos. Hay dos tipos de vacunas, las vacunas core, que son esenciales, porque son enfermedades comunes o más, ya lo habíamos dicho, y las no esenciales o no core, vacunas opcionales que van a depender de factores, ¿por qué no core? Porque para la población normal conlleva un bajo riesgo. Entonces ya habíamos hablado del concepto de inmunidad de rebaño, que muchos protegen a pocos. Si tenemos una población que la mayoría estén vacunados, se va a reducir la probabilidad de que un animal susceptible entre en contacto. Eso fue lo que pasó en un brote que ocurrió, no estoy mal, en 2007 en San Diego de sarampión, en el cual hay unas comunidades que son detractoras de la vacunación, que están en contra de la vacunación, comunidades verdes, porque hay grupos activistas. Entonces, al ver que han visto algunas reacciones inmunológicas como el síndrome de Guillain-Barré, entonces se disminuyó la cobertura vacunal y se llevó a cabo un brote en esta zona de San Diego. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo con la vacunación? La vacunación tenemos en azul, tenemos que las defensas están por debajo de la exposición. Entonces ese es el objetivo de la inmunización, que las defensas estén por debajo. Entonces hay dos tipos de inmunización, la esterilizante y la no esterilizante. La esterilizante es que el individuo va a quedar protegido de la infección y de la enfermedad, es decir, no le van a dar signos clínicos y es decir, no va a ser portador, se va a eliminar completamente el microorganismo, y esto aplica para virus y enfermedades sistémicas como el parvovirus, la rabia y el distemper. La rabia es una vacuna muerta, a pesar de ser muerta, funciona como una vacuna viva, esa sería la excepción a la regla de las vacunas, cómo funcionan.
Y la inmunización no esterilizante es que el individuo no va a desarrollar la enfermedad, pero sí puede desarrollar la infección, es decir, puede regar el microorganismo y ser una fuente de infección para otros. ¿Caso cuáles? Virus locales como el calicivirus, herpes virus o algunas otras bacterias. Administración de la vacuna, la mayoría se administran vía subcutánea. Debe existir buena desinfección, aunque se evita el exceso de alcohol in situ para sobre todo evitar una atenuación. La dosis estándar, algunos me preguntan que si la dosis de la vacuna va a ser igual para un chihuahua que para un gran danés. Sí, es igual la dosis, porque usted no viene para formularla por el peso. Usted debe dar la dosis bien estandarizada. Eso no viene por peso. Listo. También hay vacunas grupales, intranasales, etcétera. Hay vacunas de varios tipos, monovalentes, polivalentes, varios tipos de vacunación. En los bovinos tenemos las polivalentes, el complejo respiratorio, la rinotraqueitis, pues, diarrea viral para influenza, son esos. En los perros, la hexavalente, o las pentavalentes, o las triples, según pues la valencia, el número de antígenos que tienen, se van a llamar tetra, penta, hexa valentes. En los gatos tenemos la triple, la rabia y otras vacunas que vienen hasta péntuples. Los calendarios de vacunación, entonces, la mayoría de vacunas inician cuando cae la inmunización pasiva natural que transfiere la madre, dependiendo de la especie. Entonces, la mayoría requieren una serie inicial en los que se va a introducir una inmunización protectora, seguida de una revacunación o dosis de recuerdo, a determinados intervalos según la especie, según el agente, para asegurar una inmunidad protectora. Entonces los anticuerpos maternos protegen de forma pasiva a los recién nacidos. Por eso es durante las 12 primeras horas, porque recordemos que las 12 primeras horas es donde el tiempo en donde el animalito puede absorber las inmunoglobulinas calostrales, porque se cierra el mecanismo de transitosis abdominal y pues digamos que por esos poros del intestino no van a seguir cabiendo las inmunoglobulinas. Entonces, una vez nacido el animal, la vacunación activa, o sea, ponerle una vacuna, va a ser solo eficaz cuando la inmunización pasiva ha decaído. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos que le transfirió la madre pueden inactivar la vacuna que yo le estoy colocando contra cierto microorganismo porque siguen siendo anticuerpos. Entonces este esquema lo tenemos acá. Para los perritos, la mayoría de perros, los anticuerpos maternos caen entre la semana 9, algunos la semana 12, 9 de cada 10 perros van a caer en la semana 8, uno de cada 10 perros en la semana 12 aproximadamente. Entonces se recomienda empezar desde la semana 8 o la semana 7, un poquito antes la vacunación y hacerla cada 15 días. Tanto que la última sea la semana 16 y una vez se hacen unas pruebas de anticuerpos, y si hay inmunización, si hay anticuerpos para las vacunas core. ¿Cuáles son las vacunas core? Moquillo, para los perros, moquillo, hepatitis, eh, parvovirus. Si hay una inmunización core, si hay anticuerpos, eso quiere decir que la inmunidad va a ser duradera porque es una vacuna viva. Normalmente es viva. ¿Qué pasa si usted vacuna a las 2 semanas? Se van a neutralizar los anticuerpos. Para el caso de los perritos, estamos hablando de perros, se neutralizan los anticuerpos y se puede generar la infección después. La vacuna no va a servir para nada. Entonces, por eso debemos empezar la 9ª semana. ¿Y por qué no acá? Porque mire que cuando acabaremos hay unos perros que van a quedar con... si empezamos, digamos, de la cuarta de esta semana y se ponen 3 vacunas, entonces cuarta, octava, 12ª. Entonces los perritos van a tener anticuerpos, uno de cada 10 perros va a tener anticuerpos maternos que van a neutralizar el antígeno, entonces no vamos a hacer nada. Vamos a hablar un poquito de la revacunación. Tenemos que el objetivo de vacunar es inducir células de memoria que van a proporcionar a un animal una inmunidad a largo plazo. A largo plazo. Entonces la presencia de células plasmáticas se busca que sean de una vida larga, muy larga, que se asocien con una producción de anticuerpos persistentes, de tal forma que un animal vacunado puede tener anticuerpos en su sangre durante muchos años tras la administración de la vacuna. Muchos años. Entonces yo les hago esta pregunta. Para las vacunas vivas,
no se requieren muchas revacunaciones. En perro, la mayoría de vacunas vivas son core esenciales. Entonces la revacunación anual se plantean como un objetivo comercial. Pues bien, la mayoría de libros, la mayoría de artículos serios, sin objetivo comercial, nos plantean que las vacunas vivas tienen una vida media o una inmunidad duradera, mínimo de 3 años. Entonces la revacunación, eso se lo dejo como una conjetura para que ustedes se planteen, para que ustedes tengan un criterio, un punto de vista ante eso. Pero entonces acá les dejo en rojo, la revacunación anual ha sido la norma para la mayoría de vacunas animales, ya que este abordaje es simple desde un punto de vista administrativo y tiene la ventaja de asegurar la visita anual al veterinario. Entonces tenemos que esas visitas de revacunaciones anuales no tienen un sustento inmunológico, ya que la inmunización con vacunas vivas va a ser duradera en mínimo de 3 años, y eso porque no han llevado a cabo estudios que determinen cómo se ve a los 5, 6 o 7 años. Pero entonces normalmente las vacunas modernas inducen una protección duradera, especialmente en los animales de compañía. Algunas requieren una revacunación cada 2 o 3 años, mientras que en otros casos la inmunidad puede durar toda la vida. Entonces es un paradigma. Los invito y les tengo los artículos que plantean esa necesidad, que son artículos serios indexados en revistas importantes. Por ejemplo, la vacuna antirrábica, siendo una vacuna que es muerta, provee una protección duradera. ¿Cuáles de pronto son, la protección son más cortas? Las inactivas como la rinotraqueitis felina, calicivirus o las clamidias. Entonces este abordaje de Tizar nos dice como una vacuna recombinante del moquillo puede durar más de 3 años, una vacuna viva modificada más de 7 años con una eficacia del 90%, virus rábico 3 años, y miren que la mayoría, excepto las de leptospira, las de Yardia lamblia, pueden durar un poquito menos. Entonces los tipos de vacunación los vamos a abordar en clase y en las diferentes exposiciones. Hay unas vacunas core, otras vacunas que son no core en las diferentes especies animales. Vamos a ver unos videos. Entonces, ¿por qué las vacunas core? Por ejemplo, para los perros, distemper, parvo, adenovirus, rabia. Porque son, porque son virus o bacterias muy contagiosos que tienen alta mortalidad o inclusive que tienen riesgo para la salud pública, para los humanos. En cambio, las no core, por ejemplo, las bordetela, las de tos de perrera, las para influenza, son menos riesgo de salud o riesgos locales en individuos según una local. Entonces, para los felinos, tenemos la triple viral felina a partir de los 45 días con revacunación a los 15 días, donde se llega a un pico máximo de producción de anticuerpos y caen hasta un total de 21 días. Se empieza con panleucopenia, o la triple que tenemos calicivirus, panleucopenia, rinotraqueitis, llama la triple viral felina. También en los felinos está la de la rabia a los 3 meses y medio aproximadamente, y la leucemia. La leucemia felina es una vacuna que se debe poner con sumo cuidado. ¿Por qué? Porque primero tenemos que tener un individuo que sea negativo serológicamente para este virus, y aún así, siendo serológicamente negativo, hay riesgos de que la pongas y desarrolles la infección. Entonces, si es negativo, usted le podría colocar. Pero si, digámoslo así, eso depende a la labor que usted tenga como médico. Si usted cree o determina que el animal va a tener poco riesgo a padecer de este virus, porque va a salir poco, porque es un animal esterilizado de apartamento, entonces podría obviarse. Pero si es un animal que va a tener mayor riesgo, debería de darse. Para los bovinos, vamos a ver la fiebre aftosa, la brucela en hembras de entre 3 a 8 meses, otras enfermedades contra agentes esporulados como el Clostridium, Bacillus, Anthracis, Leptospira, la rabia, que es un virus, y otros complejos que pueden ser opcionales. Vamos a hablar un poco de la peste porcina clásica, que es un virus que genera o generó muchas mortalidades y muchas pérdidas económicas, un virus de una mortalidad altísima en los porcinos, y por eso tenemos zonas que son libres con vacunación y zonas sin vacunación y que portan la chapeta. Y eso es muy importante para la movilización de los cerdos. Entonces miren un esquema de vacunación en cerdos. Los equinos
esencial prevenirlos de la leptospira, del tétanos, de la encefalitis equina venezolana, de la rabia. Por ejemplo, la influenza y el tétanos a los 3 meses si la madre no ha sido vacunada o si la madre fue vacunada a los 6 meses. El refuerzo al mes. Influenza cada 6 meses, tétanos cada año y la encefalitis equina cada año en climas fríos y cada 6 meses en climas cálidos que van a ser más predispuestos a que hayan los vectores de la encefalitis equina. Y los diferentes esquemas que hay en gallinas, en aves ponedoras y en pollos de engorde. Entonces los invito a que vean los materiales complementarios de estudio. Si les gustó el video le pueden dar like, pueden seguirme a través de este canal o pueden hacerme preguntas a través del correo electrónico. Que estén muy bien y que pasen un resto de día maravilloso.